Cuando creí en mi vida que había acumulado suficientes evidencias teóricas, que considero que son mucho más de las que aquí he resumido para ti, comencé a plantarle cara al miedo. Fue entonces cuando me dediqué a ver qué pensaban los expertos para que de esta forma yo pudiera pasarte estas recomendaciones y luego pasar estas recomendaciones en el tamiz de lo aprendido también en mi vida. Así que la recomendación más común que uno suele encontrar cuando buscas un programa que hable acerca del miedo o algún artículo acerca del miedo suele decir que hagamos al miedo nuestro amigo, que vivamos con él y que lo amemos. Y yo estoy en acuerdo en principio con esta visión, pero considero que hay que darle ciertos ajustes. Necesitamos un miedo, pero un miedo que nos haga vivir, que nos haga amar, que nos lleve a emprender, que nos empuje a debatir, que nos empuje a soñar. Este tipo de miedo, pues por supuesto que es bienvenido, pero hay que ser claros, hay miedos que tenemos que domar, hay miedos que tenemos que transformarlos por completo. Claro que hay aspectos positivos en el miedo y claro que lo necesitamos para trascender. Sin él, pues no hay grandeza, no se pueden lograr hazañas si no se vive en una constante forma de superación, en este estado de superación. Pero esto no significa que debamos de crear estrés de forma permanente. Una buena dosis hará que nos paremos de la cama. En efecto, el cortisol, que es la hormona despertador, esta hormona que el cuerpo segrega en el alba para que tú y yo nos podamos levantar, pero en la medida en que vencemos pequeños miedos en nuestra vida, se nos facilita superar otros miedos que son mayores. Por ejemplo, hablar con nuevas personas, iniciar un nuevo proyecto, postularte para una tarea, abordar un avión o desafiar a tus superiores. Estos pueden ser eventos que en realidad te generan un temor que significa muchísimo para ti. Ahora, en tu espíritu, querido, hallarás la entereza que te va a dar esta aptitud para enfrentar el miedo y te va a ayudar a tonificar el músculo de la audacia. Si tu miedo no proviene del deseo de superación, o sea, de llegar más allá, pues tiene una raíz en una falacia, en la ausencia de fe. Te llenará de excusas para justificarte y de él solo se van a derivar pues otros temores. Así que quiero que revises esta lista de miedos. Es mínima, pero creo que son esenciales los que te voy a mencionar a continuación. No ser digno a triunfar. ¿Quién no ha tenido miedo a no ser digno a triunfar? A no satisfacer las expectativas, a la soledad, al dolor físico, al compromiso de emprender, o miedo al rechazo, miedo al éxito, miedo a sentir, miedo a perder el control, miedo a decirle no a ciertos deleites o a ciertas personas, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Mira, ninguno de esos miedos es bueno o malo por sí solo. Los miedos por lo general son buenos porque nos hablan de nuestro amor por la vida, por nuestro deseo de seguir adelante y alcanzar cosas que sean mejores. Pero solo dos características hacen que un miedo sea nocivo para nosotros y no podamos tenerlo como amigo, como aliado ni como compañero. Uno, se origina cuando hay algo que es inofensivo. Esto es propio de las fobias, que son patologías, o sea, comportamientos que pueden ser casi obsesivos. Hay gente que padece cosas muy extrañas como la nelofobia, que es el miedo al vidrio. Y no me burlo, este miedo tiene sentido porque una botella rota pues puede ser un elemento bastante peligroso, especialmente si te encuentras en los bajofondos o en el efecto de alguna droga o el alcohol. Otro miedo de este tipo es la aerofobia, la cual yo padecí y he ido superando, por supuesto, con las técnicas que comparto contigo. Este miedo también tiene mucho sentido, pues porque no hay dudas de que caerse de un avión que va a 15,000 metros de altura te va a hacer daño, ¿cierto? Sin embargo, hay otras como la coimetrofobia, que es miedo a los cementerios, que no representan riesgo alguno y que todo lo que se teje sobre los cementerios suele estar aquí, en nuestra mente.
Este miedo es mucho más común del que tú pudieras pensar. Así como hay gente que le tiene miedo a algo tan inofensivo como un cementerio, hay quien le teme al cambio o le tiene pavor al éxito. Hay quien le teme a estar sano y verse libre del dolor. Y terriblemente, hay millones de personas en el mundo que le tienen un profundo miedo a amar. La segunda característica de la que te quiero hablar es la que tiene un miedo que debemos de erradicar. Es este miedo que te impide actuar. Estos son los miedos más nocivos. Con esto no hay forma de una negociación posible. Un miedo que te impide actuar es el mismo que hace que te quedes en una silla al borde de la pista mientras que la persona que te gusta comienza a bailar con otra persona y de repente ves cómo se escapa el amor de tu vida y tú tuviste miedo de acercarte a decir hola. Por eso quiero que nos enfoquemos en este tipo de miedos. El miedo que hace que tú te escondas cuando tu jefe busca a alguien que se postule para liderar un proyecto o que mejore una situación en la compañía, o que provoca que te enfermes para no ir a la fiesta donde estará la persona que te hace temblar de emoción. De repente te enfermas, ¿no? De pura casualidad. Yo estoy cansado de escuchar una historia que con sus variantes va más o menos así. Tuve una idea. Así empieza. Tuve una idea. Pero como que me da miedo hacer el ridículo, man. Esta idea no la dije. Bueno, se la conté a mi compañero. Y él se la dijo a otras personas y se llevó las felicitaciones por mi idea y aparte se llevó el crédito. Y luego se hizo millonario. ¿Te ha pasado? Querido, es que no puedes establecer una amistad con ese tipo de miedos, porque lo único que puedes hacer con él es fumigarlo, es sacarlo de tu vida. No puedes tener piedad de este tipo de miedos, tienen que ser eliminados. Por eso tenemos que buscar la manera de domarlo y de reducirlo a la nada. Miedos a cosas que no hacen daño, a la nada, se reducen. Miedos que me impiden actuar, a la nada, se acaban, los elimino. Así que quiero que hagas esto y aparte vamos a hacer una pausa para que tú puedas escribir los miedos que caen en estas dos categorías. Miedos que no hacen daño, pero que te dejan estático, que no te permiten actuar, y miedos que sí son peligrosos, pero que también no te permiten crecer y no te permiten actuar. Así que vamos a recordar el ejemplo del perro, el que te puse hace rato, el perro que está al otro lado de la calle. Imaginación, lo vemos y tenemos todas las reacciones fisiológicas que ya conocemos en este momento, ¿no? Sudoración, hiperventilación, todas estas situaciones fisiológicas. Nos negamos a cruzar para no confrontarlo. Ok, te voy a hacer esta crestomatía. Entonces, esperamos a que se vaya. Nos hacemos así medio güeyes un ratito, pero no se va. Entonces nos metemos en una tienda en la que no tenemos nada que comprar. Nos inventamos una llamada. Nos inventamos una llamada porque no queremos atravesar la acera. Y cuando vemos que se va, cruzamos con el corazón, pero el corazón lo tenemos aquí, así, en la garganta. Y nuestro cerebro comienza a sentir un enorme placer de haber hecho lo que hizo. Eludió la amenaza. Pero el problema está aquí. Cada vez que evadimos un peligro, nuestro cerebro se regodea y adquiere la tendencia ¿a qué crees? A repetir exactamente el mismo comportamiento. Y esto conduce a un reforzamiento de la conducta evasiva. Es decir, que nos hacemos mucho más asustadizos. O sea, te empiezas a acostumbrar a ser un miedoso. Aprendemos a ser más miedosos. Nos engañamos creyendo que la seguridad nos da placer. Duro esto, ¿cierto? El resultado es que la próxima vez que veamos un perro, vamos a tener una conducta similar. Y por supuesto que extenderemos ese mecanismo a otros miedos. En paralelo, va a aumentar la ansiedad relacionada con el miedo que nos ocasionan los perros y poco a poco otros miedos. En conclusión, entre más evadimos, más miedosos nos volvemos. Y esto pasa, querido, no nada más con un perro.
Porque un perro no va a tener grandes consecuencias en nuestras vidas, probablemente. Pero cuando esto se extrapola en otros aspectos, como no recuperar al amor de tu vida, o como no renunciar a ese trabajo que odias desde hace tantos años, aquí aparecen las terribles consecuencias. Aunque no lo creas, esta conducta evasiva genera un conflicto muy intenso dentro de nosotros. Por un lado, tenemos el placer que produce evitar el riesgo. O sea, evitamos el riesgo placer, y por el otro lado, tenemos la desilusión que nos causa el no haber hecho lo que queríamos. Tuvimos que esperar a que se fuera un perro para poder cruzar. Estas evasiones son las que nos paralizan. Son esos los miedos que necesitamos desterrar, porque evitaremos todas las situaciones en las que hay un perro o en las que esté el amor de tu vida. Pero tu cerebro no va a ir. No va a ir porque ha entendido que la seguridad le da placer. Aunque nuestro corazón comienza a llenarse de enojo, de frustración, agresividad, rabia, te vas a victimizar. Y por lo general no estamos conscientes de estos procesos. Tú que estás haciendo este entrenamiento, debes tomar conciencia absoluta de estos mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para que no continúes cayendo en su trampa. No va a ser fácil al inicio, pero te vas a hacer experto. Esta es la clave. Si cruzas la calle antes de que el perro se vaya y no pasa nada, ¿sabes qué vas a obtener? El placer, el mismo placer que hubieses sentido al evadirlo, lo sientes encarándolo. El resultado es muy parecido al de la evasión. ¿Te acuerdas que te dije que sentiste placer al evadir, al estar en seguridad? Pero aquí lo vas a sentir en el sentido contrario. Por eso, cuando hablemos más adelante de un término que me encanta, de un concepto que es la neuroplasticidad, vamos a comprender que acciones como la que acabamos de relatar trazan literalmente nuevos patrones de acción en nuestro cerebro. Querido, aunque te parezca insólito, el resultado de una reducción de la ansiedad provocada por el perro, o por hablar en persona, o por sacar a bailar a tu crush, es que el cerebro va a tener también una respuesta biológica menor. A esto voy: menos cortisol, menos adrenalina, menos hiperventilación, menos sudoración, etc. Es por ello por lo que las terapias para ciertas fobias consiste en dar pequeños pasos. La idea no es que si temes a los cementerios, pues te pases una noche de brujas jugando la cuija en uno de ellos. No, tampoco es ese extremo. Es que poco a poco pases a su lado. Por ejemplo, pasas en la mañana al lado del cementerio y poco a poco te vas a ir entrenando. Y hasta ahí, hasta que tú vayas comprendiendo poco a poco que no hay ningún riesgo de pasar al lado de un cementerio. Así que vamos a realizar un ejercicio. Ok, escoge una situación. La situación que quieras, una persona o cosa ante la cual sueles sentir miedo. Por ejemplo, si lo que te da miedo son las películas de terror, vamos a trazar un plan, ¿ok? Vas a trazar un plan para comenzar a superar lo que sientes. Por favor, no tienes que estar enamorada de este miedo, ni el miedo te da personalidad. Así que vamos a iniciar con pequeños pasos. Desde lo más sencillo. Por ejemplo, tú pudieras leer un libro de este género. Puedes comprarte un libro del género de terror. Después puedes continuar con películas que están destinadas a niños. Y después puedes ir avanzando. No te apresures. Dale tiempo a tu cerebro, el que sea necesario, para poderse adaptar y después para ir disfrutando estos progresos. En el progreso vas a ir encontrando felicidad también. Hazlo con cautela, porque si el resultado es negativo, va a pasar todo lo contrario. Tu cerebro va a comprender que no haber evadido le va a causar dolor. O sea que si tu miedo es muy intenso, quiero aclarar esto: si tu miedo es muy intenso o se trata realmente de una fobia incontrolable, sin duda vas a tener que acudir inmediatamente a un especialista. Hazlo porque es una delicia vivir libremente sin estas fobias. Por cierto, no tengas miedo a las terapias. Es importante, no tendrías por qué tener miedo. Lleva un registro de estos progresos en tu vida que son fundamentales. El documento que acompaña precisamente este curso
lo has de tener ya a la mano, por supuesto. Indica la fecha en la que enfrentaste los retos y escribe cómo te sentiste antes y cómo te sentiste después de enfrentar este reto. Pausa. Es importante, querido, muy importante que seas disciplinado y diligente con los ejercicios. De verdad te lo aseguro, es muy importante que te atrevas a empezar a hacerlo y que seas profesional con esto. ¿Me doy a entender? Esto es una solicitud de verdad importante para ti. Bien, continúo. La naturaleza del miedo que enfrentas y tu capacidad para superarlo, eso es lo que va a definir tu progreso. Está claro que esto que propongo en este momento es posible que sea complicado. Si tienes miedo a hablar en público o tienes pavor a las serpientes o a salir de noche, eso a lo mejor puede ser complicado en este momento, pero si tu miedo es de otro tipo, como el ejemplo que pusimos de la mujer que teme dejar a su maltratador, no hay una progresión. Ahí no hay una progresión. Ahí o lo dejas o no. Ahí sí es o sí o no. Así de extremo tiene que ser la decisión. En casos como estos u otros donde no sea posible dar pequeños pasos o simplemente no te sientas en la capacidad de darlos, la solución está en cambiar completamente los pensamientos. Es decir, cambiar la forma en cómo ves las situaciones. La primera recomendación, querido, es que trabajes profundamente y arduamente tus pensamientos cuando no estés bajo la influencia de lo que te produce ansiedad. Es decir, en el caso del miedo a los perros, no trabajes tu esquema de pensamientos cuando estés frente a un Rottweiler, por favor, que te está gruñendo. Si no, tienes que entrenarlo en la paz que te produce la ausencia de este estímulo. Así que antes de que comiences, tienes que saber que existe un fenómeno que se conoce como la exageración. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí en ese momento donde exageras absolutamente todo? Bueno, la exageración consiste en convertir en un desastre cualquier pequeño escenario del presente o que hacemos del futuro. Esto es una jugada sucia con la que nuestro cerebro se refugia inmediatamente del miedo, porque se convierte en el equivalente de cruzar la calle y que el perro, por supuesto, nos muerda, solo que no nos ha mordido. Lo peor es que en estos casos los escenarios que nos presentamos son más dramáticos que la mordida en sí. Y es como si el perro nos mordiera una y otra vez y tuviera 85,000 dientes. Es por eso que muchas personas ante un pequeño fracaso tienden a exagerar y convierten todo en una catástrofe. Catástrofe con cata de catabólico. ¿Te acuerdas? Estornudan y ya se están despidiendo de sus seres queridos porque tienen COVID-19. Le salió una mancha y no. Próximamente van a tener que ir a su entierro. Querido, tener este tipo de pensamientos favorece la aparición de otros problemas. Y eso no tiene nada que ver con elementos esotéricos, sino que debido a la ciencia del lenguaje, tú terminas creando las condiciones para que tal cosa suceda. O sea, tus palabras, tus pensamientos producen ansiedad, entrega y desánimo. Me preguntarás, ¿pero por qué sucede esto? Y la respuesta es que se trata de una forma muy inconsciente de protegernos. Si imaginamos lo peor, pues ¿qué crees? Pues nada podrá defraudarnos, querido. Claro, es que es muy difícil defraudar a un pesimista, ¿no? Tratar de convencer a un pesimista o de motivar a un pesimista, pues siempre le apuestan al fracaso. Así que te lo explicaré mejor con el ejemplo de la chica maltratada y espero que también hagas este ejercicio, sea cual sea tu miedo. Ok, ella pudiera imaginar que si deja a su agresor, presta atención, que si deja a su agresor terminará en la calle. Ella ya se vio rechazada por los suyos, viviendo en la indigencia completa. Todo esto y más es la exageración con la que ella de alguna otra forma intenta protegerse. ¿Por qué? Porque aún
que no lo haga consciente, ningún escenario será peor que ese. El problema, querido, es que este pensamiento la va a llevar a mantenerse presa en el terror. Y si ella se serena, si ella decidiera cambiar las palabras, que veremos más adelante cómo lo podemos hacer, y toma la oportunidad de pensar en su peor escenario, pero en el peor escenario real, de que algo sí puede suceder, quizá termina viviendo con su mamá o con una hermana durante un año. Y a lo mejor encuentra un trabajo por ahí que no le gusta o que no era lo que ella esperaba. Por eso tenemos que dejar de exagerar. Haz un ejercicio similar, por favor, con tu miedo y respóndete. Respóndete, por favor. ¿Es este futuro peor que el que tengo ahora? O sea, de verdad, vivir con tu hermana y trabajar los sábados es peor que vivir con un hombre que te maltrata y abusa de ti y te golpea. Quizá, no estoy trivializando ni estoy siendo insensible con esto, pero quizá tu peor pesadilla sea mucho mejor que la realidad de la que no quieres salir en este momento. Por eso te estoy exhortando a que estos ejercicios que he puesto aquí te van a ayudar a dibujar tu peor escenario o los peores escenarios. Y cuando estés en calma, tienes que sacarte de esta zona primitiva de tu cerebro. Esta zona primitiva de tu cerebro en donde está la idea de que no hacer nada te protege. Piensas que la inacción te protege y no, querido, la inacción es una bomba que detona incertidumbres en nuestra vida. No es lo mismo poner el control de tu vida en tus acciones que poner el control de tu vida en tus abandonos. Sal de la cueva. Porque salir de la cueva a recoger frutos implica el riesgo de enfrentarte a los depredadores. Pero si no sales, vas a vivir en la oscuridad, vas a morir de hambre. Cruza el miedo. Hay pocos escenarios peores que una vida de carencias y de oscuridad. No puedes evitar que los malos pensamientos surjan en tu mente, pero sí puedes impedir que ellos se alojen ahí.